Hola a todos, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de venir a platicarles acerca pues de inteligencia artificial, que es una de mis grandes pasiones y orientada al sector financiero y sobre todo desde una perspectiva pues de estar del otro lado de la moneda, en donde me toca ayudar a empresas en el sector financiero, en este caso solamente en México, a prevenirse de temas de fraude. Entonces, pues nada, feliz de estar aquí con ustedes y gracias por su tiempo. Creo que es lo que les voy a presentar el día de hoy. Sí, gracias. Lo que les voy a presentar el día de hoy es, pues bueno, es un compendio de lo que nos ha tocado ver, muchas gracias, en distintos mercados y sobre todo pues la evolución de la tecnología y de inteligencia artificial en los últimos años, ¿no? Les cuento que hace 7 años que terminé una maestría en inteligencia artificial y cómo ha cambiado al día de hoy. Necesitaría hacer por lo menos otra para poder entender con todos los cambios que han surgido. Y la verdad es que en el último año, sobre todo, y acotándolo a estos últimos 12 meses, han habido cambios maravillosos, pero sobre todo desde un punto de vista de cambio está el tema de la democratización. En los últimos 12 meses hemos visto que la inteligencia artificial se ha democratizado y se ha ido, está en las manos de todos nosotros, ¿no? Desde los convenios que hizo Apple con OpenAI para llevar ChatGPT a los celulares, ahora lo que vemos nosotros en Meta, en Instagram, Facebook o en WhatsApp, que podemos preguntar cualquier cosa, nuestras familias, mis sobrinos 2 y 3 años interactuando con inteligencia artificial. Entonces, en los últimos 12 años realmente han habido cambios impresionantes en inteligencia artificial que han llegado a manos de todos, ¿no? Creo que el tema primordial o complicado aquí es cuando la inteligencia artificial pues llega a las manos de los ciberdelincuentes. Hoy en la mañana escuchaba una de las pláticas en donde decía que la inteligencia artificial se tiene que combatir con inteligencia artificial y eso es parte de lo que pues vengo a platicarles el día de hoy. Un poco de datos duros es que, perdón, el otro botón, gracias. Bien, hablando de inteligencia artificial. Estoy presionado, ahí estamos, ya listo, súper, gracias. En el último año hemos visto un crecimiento en tema de fraude aplicado al sector financiero de un 700%. ¿Qué quiere decir esto? En 2023 crece el uso de inteligencia artificial, sobre todo de deepfakes, para defraudar a empresas del sector financiero a nivel global y esto pues, representa pérdidas de 10,000 millones de dólares. Esto es un número nunca antes visto, ¿no? Y a ver si ahora sí le atino al botón. No le estoy atinando al botón. ¿Perdón? Ahí está, gracias. Y lo que les quiero platicar es justamente, pues bueno, el tema de deepfakes es una de las maneras que utilizan los ciberdelincuentes, inteligencia artificial para defraudar, ¿no? Y seguramente este caso les será conocido a más de unos de ustedes. Les cuento, en enero de este año en un banco en Hong Kong le piden a una persona del sector financiero que se suba a una llamada en donde va a encontrar al CFO o al CEO de la empresa y le piden que haga una transferencia de 25 millones de dólares a ciertas cuentas, ¿no? Realmente esta persona había tenido conversaciones, había tenido intercambio de correos electrónicos, se sube a la llamada, ve en el Zoom a su jefe y lo escucha y le dice por favor haz esta transferencia. Lo impresionante es que después de que se hace esta transferencia, pues todos en la llamada salvo él eran deepfakes. Entonces la manera en la que a mí me gusta contar qué es un deepfake, y seguramente al menos no creo ser el único en México o en Latinoamérica que le ha pasado esto, pero hace 15 años ya veíamos conatos de deepfakes, ¿no? Y sucedía cuando sonaba el teléfono, contestábamos de un número que desconocíamos y sonaba en el otro lado una voz que estaba llorando, ya sea de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestro hijo, y nosotros dábamos el nombre y en ese momento el defraudador del otro lado del teléfono decía sí, soy tal, me tienen secuestrado, te voy a pasar a los secuestradores.
Y en ese momento te empezaban a meter en un mundo de fraude en donde te pedían que depositaras cierta cantidad para pues traer a salvo a esta persona, ¿no? Esto era un conato de deepfake porque pues, realmente estaban haciendo pasar por alguien que no eran. Ahora, esto llevado 15 años después, vemos este tipo de casos, ¿no? Y este tipo de casos continúan a la alza y continuarán a la alza en los siguientes años. Siguiente, por favor. Gracias. Y aquí les quiero mostrar qué tan fácil es hacer un deepfake, ¿no? Y la razón por la cual aquí en video ustedes están viendo del lado izquierdo una fotografía es porque quise demostrar dos cosas muy simples y muy rápidas. La primera es que en el lado izquierdo, a pesar de que quizás no parece, sí soy yo, estoy emulando mediante un programa en la computadora, poniéndome el rostro de mi socio, que es él el que está del lado derecho, y pues bueno, descargué un repositorio de código, lo ejecuté, me puse su rostro y tan simple como eso. Ahora, la razón por la cual estoy poniendo del lado izquierdo la fotografía es porque, al menos en México y sé que en otras regiones en Latinoamérica, es súper común que en la entrada de un residencial nos pidan que dejemos nuestra identificación. Y pues con una fotografía de cierta calidad, por lo menos más o menos buena, podemos tomar la fotografía de la persona, ponérnoslo nosotros y utilizar esto para poder quizás emular que estamos, emular el rostro de la persona y el comportamiento de la persona. Ahora imaginemos esto aplicado en procesos de KYC, ¿no? Imaginemos esto llevado a procesos de originación digital en donde están solicitando quizás de pronto un crédito o están solicitando una apertura de cuentas. Entonces, esto llevado a un mundo digital es extremadamente peligroso, ¿no? Porque se están haciendo pasar por nosotros y aperturando cuentas. Ya no es el típico robo de identidad en donde te roban la identificación, le ponían la fotografía en la identificación y en ese momento se están haciendo pasar por ti. Ya no, ahora es una suplantación completa y tan simple como descargar un repositorio de código y en 5 minutos está pasando esto. Ahora, esto lo juntamos con el punto con el que abrí la conversación, que es la democratización de la inteligencia artificial, y pues es un poco complicado y da miedo, ¿no? Y sí, realmente es que en los últimos 12 meses hemos visto el acercamiento de la inteligencia artificial y que cae esta en las manos de las personas inadecuadas y de quienes van a utilizar esto para cometer fraude. Ahora, esto en el escenario más conservador vemos nosotros la tendencia en negro que nos está diciendo, bueno, en el 2027 las pérdidas a nivel mundial van a llegar casi a 30 miles de millones de dólares si sigue la tendencia como está el día de hoy. El problema es que en un escenario un escenario agresivo ya con inteligencia artificial y con lo que estamos viendo al día de hoy que están utilizando los ciberdelincuentes, este monto se duplica a nivel global. Entonces, continuará la alza en las pérdidas por inteligencia artificial y continuará realmente siendo pues un problema a una escala global, ¿no? Nosotros desde Truly lo que hemos visto es pues, definitivamente un crecimiento en México bastante acelerado en la adopción de inteligencia artificial para la aplicación, para sacar créditos y para abrir cuentas y para cometer este tipo de fraude. Ahora, a las instituciones financieras les pega de maneras pues, muy diferentes, ¿no? No es lo mismo que defraudan una institución financiera otorgante de crédito, porque si otorgan un crédito de manera inadecuada van a perder el monto completo, a una empresa que apertura cuentas. Si bien, y dicho por palabras de algunas empresas, es que lo peor que puede pasar es que el delincuente les traiga dinero. Y sí, bueno, suena un poco lógico, pero realmente la exposición a multas es enorme. Y tercero, para el tema de comercios electrónicos, pues están expuestos a contracargos. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, es cómo les pega este tipo de fraude y cómo les va a pegar. Ahora, ¿cómo las empresas se pueden preparar para esto? Y esto es un poco el compendio de lo que nosotros hemos visto y aprendido en los últimos años de cómo atacar con inteligencia artificial la inteligencia artificial.
Primero, 3 mejores prácticas. La primera, buscar blindar el origen, ¿no? Si hay originación digital y mediante la originación digital se está utilizando un dispositivo móvil, buscar blindar el dispositivo móvil para que no tenga inyecciones, para capturar toda la esencia del dispositivo móvil. Segundo, recabar datos. Los datos al final del día son el alma de la inteligencia artificial, y sin datos la inteligencia artificial, no podemos aplicar inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Y tercero, explotar los datos, ¿no? Mediante, ahora sí, métodos estadísticos, poder crear modelos que combatan de manera efectiva todo lo que vimos en las slides anteriores para poder prevenirnos de estos ataques. Ahora, de cara a blindar el origen, hay distintos orígenes dependiendo del tipo de originación que cada empresa que ustedes representan tenga. El primero, si es una originación digital y el dispositivo, revisar que el dispositivo no se encuentre ruteado, que obtengamos el Unique ID del dispositivo para poder estar evitando dispositivos que sean recurrentes, y poder tener reglas de velocidad que nos permitan determinar si de pronto el mismo dispositivo está siendo utilizado de forma recurrente para sacar un crédito que no debería. Segundo, dentro del origen, gracias. La ubicación geográfica juega un rol súper importante. Uno de nuestros clientes en México sufre ataques. El 1% de sus solicitudes de crédito provienen desde centros penitenciarios. Entonces, quizás suene como chistoso que de pronto pues, un reo o una persona en un centro penitenciario esté aplicando con el celular. Bueno, pues sí, no tienen otra cosa que hacer y seguramente en eso utilizan su tiempo. Y tercero, las ubicaciones geográficas recurrentes, ser súper diligentes en obtener las ubicaciones geográficas para poder determinar si estas están siendo recurrentes y qué nos dice este patrón de recurrencia. En México nosotros lo llamamos de granjas de dispositivos y ahorita les voy a enseñar una imagen más adelante. Y el tercero, desde un punto de vista del KYC y digitalización, evitar que nuestros KYCs, nuestros sistemas en donde estamos digitalizando a nuestros clientes, como los que vimos hace un momento en los videos, pues sean susceptibles a este tipo de inyecciones, porque les comento, realmente el 90% de los KYCs que están allá afuera son susceptibles a este tipo de inyecciones. Y inyecciones, o sería utilizar el video que les mostré para poder aperturar una cuenta mediante, digamos, meterlo al proceso. Entonces, también determinar si se trata de un deepfake o de una imagen editada, definitivamente esto le va a agregar robustez a sus procesos. Eso para el origen. Ahora, la recabación de los datos es la parte que para mí es la más esencial de todo esto, porque al menos todas las empresas en los últimos 5, 6, 7 años están hablando de cómo van a implementar inteligencia artificial y de cómo la inteligencia artificial los va a salvar de fraude, los va a ayudar a tomar mejores decisiones crediticias, pero no están almacenando los datos que los van a llevar a ejecutarlos y explotarlos de manera adecuada. Entonces, almacenar datos es, digamos, la receta que las empresas deben de seguir para poder explotarlos eventualmente y crear sus propios modelos. Ahora, ¿qué tipo de datos? Aquí son algunos que me parecen muy relevantes y que no añaden fricción en el proceso de originación para sus clientes, que eso es normalmente el trade-off que se está buscando. Primero, información comportamental. ¿Cómo está el dispositivo a la hora de la aplicación? Si está boca abajo, si está boca arriba, si está en cierta posición, el tiempo que está tomando el usuario o el cliente para terminar la solicitud, o el proceso de onboarding, la velocidad de tecleo, para estar evitando quizás un copy-paste, por ejemplo. Información del dispositivo, por ejemplo, modelo, software, ID, si está ruteado, información geográfica, lo que les comentaba hace un momento, determinar u obtener la ubicación geográfica es bastante simple, no la de la IP, sino realmente la ubicación geográfica que tiene la persona en ese momento. ¿Por qué? Porque estas dos difieren bastante. Una, la de la IP te envía, digamos, a la torre más cercana del proveedor de internet, mientras que la ubicación geográfica realmente es en donde la persona se encuentra. Y por último, la IP
sí la ubicación de la IP para obtener, digamos, poder triangular de manera adecuada, pero también entender si de pronto es una red que sea abierta, que esté detrás de una VPN, de un proxy, si está la persona realmente intentando ocultar su identidad. Esto pues ya nos dice mucho de cómo la persona de cómo se va a comportar hacia adelante este tipo de cliente. Eso desde la parte de recaudación de información. Y por último, cómo explotar la información. Y estos son algunos de los ejemplos que traje. Por ejemplo, les decía, bueno, tomar información comportamental de cuando la persona está aplicando. Pues es imposible que una persona aplique con el celular viendo hacia abajo, ¿no? Quizás en una mesa. Entonces, todo este tipo de información nos da hints de si se trata de una aplicación fraudulenta. Segundo, si se ha visto el mismo dispositivo en distintas aplicaciones, ¿no? Del lado derecho les muestro una relación entre dispositivos y fraude. Entonces vemos cuatro casos de fraude compartiendo el mismo dispositivo, y lo que vemos es la ubicación geográfica bastante cercana. Tercero, la explotación de la información para la aplicación o la ubicación geográfica del dispositivo. Lo que estamos viendo en esta imagen es el mapa de México, y cada uno de estos puntos representa lo que nosotros llamamos granjas de dispositivos, que son terrenos, una casa, un edificio, desde donde se están haciendo múltiples y reiteradas aplicaciones fraudulentas. Digo, no medio México es fraudulento, si hacemos vamos a ver posiciones un poco más certeras, pero el recabarlo realmente ayuda muchísimo a aumentar la protección de los procesos de onboarding. También la dirección de IP, si es la misma o similar o está cerca, hasta cierto radio de la ubicación geográfica, y poder realizar estas triangulaciones es extremadamente importante. Y siguiente, por favor. Gracias. Les quiero platicar esto que me gusta llamar un caso de éxito, pero lo debería llamar un caso de estudio. Hace 4 años estuve al frente de las operaciones de lanzamiento de la tarjeta de crédito de Rappi al mercado, como Chief Data Officer. Y ahí lanzamos en 5 mercados diferentes: Perú, Colombia, Chile, Brasil y México. De estos, Brasil y México eran los cuyo comportamiento fraudulento era el más avanzado. Definitivamente Brasil venía en primer lugar, después teníamos México y después seguían los otros países. Y en cuestión de 3 meses vimos una cantidad de fraude inaudita y unas pérdidas de las cuales no puedo hablar, pero bastante elevadas. Y cuando nos sucede, porque nosotros habíamos lanzado la tarjeta en enero y en marzo las pérdidas eran bastante elevadas, nos damos cuenta nosotros de este tipo de fraude. Y lo primero que fuimos a ver fue el tema de biometría. ¿Qué está pasando, no? Ahí empezamos a investigar y nos dimos cuenta que nuestro proveedor de KYC había sido susceptible a cualquier tipo de cosas. Gente con peluca, gente que se había puesto bigote, robo de identidad, que muchos se han de dar risa y muchos otros que realmente eran extremadamente avanzados. Segundo, empezamos a incorporar un análisis de comportamiento, en este caso entendiendo cómo aplicaban las personas, a qué hora aplicaban. La gran mayoría aplicaban en horarios que estaban yendo al trabajo, quizás en transporte público, por ejemplo, y veíamos outliers a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 10 de la noche, que su tiempo de término de la aplicación era cuestión de segundos, o sea, realmente lo estaban automatizando mediante bots e inteligencia artificial. Tercero, empezamos a hacer un análisis de relaciones entre defraudadores. De manera muy interesante empezamos a capturar nosotros los contactos del dispositivo, claro, con consentimiento del usuario, y empezamos a ver nosotros que una persona que nosotros detectado como defraudadora tenía los contactos de otros defraudadores almacenados en su celular. Entonces las probabilidades de que una nueva persona fuera defraudadora, si tenía los contactos de defraudadores en su celular, eran bastante altas.
comenzamos a explotar datos alternativos, de los cuales les hablé hace un momento, información geográfica, de dónde te están aplicando, a qué hora, cuánto tiempo están tardando. Empezamos a crear modelos y empezamos mediante estos modelos a tomar decisiones. Y por último, realmente nos empezamos a dar cuenta que eran bandas muy coordinadas, sobre todo en Brasil y en México, las que estaban aplicando. Y no aplicaban 1, 2 o 3 personas, aplicaban de pronto 150 o 200 personas al mismo tiempo. Entonces eran ataques muy coordinados y la mejor manera de detener estos casos era blindar del área y delimitar, si la aplicación venía de esa área, poder bloquear. De esta manera, en cuestión de mes y medio, trabajando 20 horas al día, logramos reducir casi al 100% el fraude. Pero fue mes y medio de muchísimo estrés y la verdad es que de pérdidas bastante elevadas. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que al menos en ese entonces, en el 2021, enero del 2021, a la fecha cambia un componente, cambia de nuevo cuenta lo cercano que está la inteligencia artificial a estas personas y lo que pueden hacer ellas con la inteligencia artificial. Entonces, definitivamente me gustaría, digo aquí como recomendación, que siempre se busquen nuevos métodos con los cuales puedan las empresas estar expuestas y con lo que les dije con anterioridad, busquen ustedes blindar sus procesos. Ahora, no hay un método definitivamente infalible y uno de los métodos que nosotros encontramos y que estamos nosotros empujando a que se adopte en México de manera bastante repetida es el Buró de Fraude Digital. ¿Y qué es el Buró de Fraude Digital? Pues bueno, es de la manera que existe un buró de crédito, que existe un buró de fraude. Y el buró de fraude lo que nos va a decir es si la persona ha hecho fraude con anterioridad en alguna de las otras instituciones que está conectada. ¿Para qué? Para que las empresas no continúen combatiendo el fraude de manera aislada y se combata de manera gremial. Ahora, ¿qué hemos visto con esto? Una reducción de fraude en empresas en 99.6%. Esto realmente nos ha ayudado mucho a detener el fraude de suplantación de identidad, porque los suplantadores van de empresa a empresa y normalmente se van con aquella pues, que tiene las barreras más abajo. Estos son algunos de nuestros clientes en México y pues bueno, definitivamente continuamos creciendo. Al día de hoy la base que nosotros hemos logrado tener en México supera los 12 millones de identidades y con esto la reducción de fraude ha sido tremenda. Para darles algunos números, aproximadamente el 5% de estas identidades que se han capturado han hecho algún tipo de fraude. Entonces, bueno, digo, aquí dejo mi contacto, feliz de platicar, pues está por aquí y les agradezco muchísimo y si alguien tiene alguna duda, feliz de contestarla. Muchas gracias.